Y ya. Ok, chicos, en la medida que van llegando, les voy agregando al resto. Ya. Si no se me acaban los minutos que tengo por Zoom. Verán, en la prueba de noviembre del 2023, eh, he elegido estos ejercicios porque no están todos, ¿no? Pero fíjese usted, la primera pregunta está relacionada con este tipo de funciones trigonométricas que vienen de la forma a cos de bx, donde a es la amplitud. Entonces, al inicio esto no es muy difícil porque usted ya sabe que como el eje de simetría está en el eje x, usted ve que sube hasta 5 y baja hasta 5. Entonces a vale 5, ya está, no hay mucho lío. Cuando yo necesito para luego me pregunta, escribe el periodo. ¿Cómo yo me fijo el periodo? Como es una función coseno, generalmente coseno comienza en cero, se hace como una B y termina, es como una B. Entonces usted se da cuenta que el periodo comienza en cero y termina en pi. Entonces ya pone el periodo sería pi. Em, Luego le pregunta, a partir del anterior escriba B, o sea, necesita saber este valor de B. Entonces, ¿cómo calcula ese B? Con la fórmula 2pi sobre periodo. Entonces, ya calcula B que en este caso se simplifica, porque el periodo es pi, se simplifica pi y le queda que B es igual a 2. Con esto usted ya tiene la función que representa a este gráfico, que sería básicamente 5 coseno de 2x. Ok, entonces, Profe, fíjese que ¿por qué era 2pi? Eso no entendí. ¿Por qué era 2pi? porque la fórmula es, periodo es 2pi sobre b, es una fórmula. Eso sí hemos manejado en clase. O sea, el periodo de cualquiera de estas funciones es 2pi sobre b. Pero si despejas b, te queda 2pi sobre el periodo. Y el periodo, como vi aquí, tiene el valor de pi. ¿Sí está claro? Sí, profe. O sea, esto no me acuerdo yo si está eh, en el cuadernillo de fórmulas, pero o sea, sí debemos saber que periodo es 2pi sobre b. Eso siempre se maneja. Entonces, de aquí despejas b. Eso te dan cuando se estudia este tipo de funciones y gráficos de estas funciones, ¿no? Ok, luego de esto, entonces, fíjese que le hacen esta pregunta y también vale 3 puntos. Hay el valor de f de pi sobre 6. Entonces, uno no se acuerda mucho los triángulos notables para darme cuenta que es el pi sobre 6. Ok, no sé qué hice aquí. Ya sé por qué hice aquí. Verán, entonces, acuérdese que hace 5 coseno de 2x, pero como le dice f de pi sobre 6, entonces donde está x reemplaza pi sobre 6. Se simplifica y le queda coseno de pi sobre 3. Entonces, ¿cómo yo sé el coseno de pi sobre 3? Entendiendo que estoy en prueba uno. Entonces, yo reemplazo para darme cuenta, reemplazo pi por 180, divido para 3 y me da 60, ¿no? Entonces, hago el triángulo notable, que es la mitad de un equilátero. Entonces, yo sé que si aquí tengo 60, esto vale 1, este 2 y este vale raíz de 3. Esto siempre debes saber. Si no, no hay cómo hacer este tipo de ejercicios. Entonces, yo ya reemplazo que el coseno de pi sobre 3 en este caso va a ser un medio, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazo ese valor y me queda, ahí voy a borrar esto que me está estorbando. Em, Me quedaría que f de pi sobre 6 es 5 medios, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, hay que ayudarse de los triángulos notables, eso generalmente sí, siempre le toman. Y ahí se acabó este ejercicio, que sería de
¿Cómo sacó, profe, de cómo siete sacó puntos. un medio con el triángulo notable? Eso todavía no caché. ¿Cuál es un medio? Ah, es que es la mitad de un triángulo equilátero de lado 2. Entonces, acuérdate que como esta es la mitad de ese triángulo equilátero, este ángulo vale 30, este vale 60. Entonces, como la base, que también es 2, está dividida en dos partes, entonces aquí queda uno. La hipotenusa es 2 y por Pitágoras saca raíz de 3. Entonces, el coseno de 60 aplicando SOHCAHTOA sería un medio. Eso. Entonces ya le reemplazas aquí y ya tienes la respuesta. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sigamos. El, luego el ejercicio, fíjese que aquí me salté al ejercicio 4. Eso quiere decir que para mí el 2 y el 3 son como básicos. Eso usted tiene que repasar, ¿no? Fíjese que en este ejercicio para mí también fue algo de aprendizaje porque, o sea, cuando uno va resolviendo siempre se aprende cosas adicionales, ¿no? Le dice la suma de los n términos de una progresión aritmética. Ya le dice que es una progresión aritmética. Y viene dada por esta fórmula. Si se da cuenta que dice que es una progresión aritmética, pero le da esta fórmula, donde P y Q son constantes positivas. Se sabe que S de 4 es 40 y S de 5 es 65. El dato que usted ve dos ecuaciones o dos datos de aquí, seguro es dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, fíjese, lo que yo voy a hacer es, para la pregunta A que me dice haya el valor de P y Q, voy a hacer ese de 4, porque eso es lo que yo tengo aquí como dato, que es 40. Entonces reemplazo donde está N, le pongo a 4 y ya me queda que es 16P menos 4Q es igual a 40. Y aquí esto es una forma de también hacer más sencillo las operaciones. Como yo veo que es divisible todo para 4, divido para 4 de una vez. Entonces, esta primera ecuación me va a quedar 10, 4 y menos q. Entonces, por eso ya le marco como ecuación 1. Luego hago el otro dato, ese 5, que en este caso me dice que es 65, ¿no? Y vuelvo a reemplazar donde está n por 5. Entonces me queda 5 al cuadrado y q por 5. Usted ve aquí ya le queda 25p más 5 menos 5q es igual a 65. Nuevamente, vuelvo a dividir para 5 para no manejar muchos valores muy altos y me queda la ecuación 2. Para mí el método más fácil siempre ha sido suma y resta de no igualación, no sustitución, cualquiera de esos métodos que usted aprendió. Siempre yo hago por suma y resta. Entonces, como los dos valores tienen el Q, en este caso el valor de Q negativo, a una de las dos le hago negativa. Eh, Entonces, en este caso le hice a la 2. Entonces le pongo menos 2 aquí. Entonces ya me queda menos 13 menos 5p y aquí ya queda más q, que al sumar obviamente se va a anular y aquí le va a quedar menos p y aquí menos 3. Y aquí deduce que p es igual a 3. Con este valor de 3 reemplaza en la ecuación 2 y ya saca el valor de q, que en este caso sería 2, ¿no? Entonces, usted ve que no es muy complicado si hace esto. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje que a mí, eh, esto sí les comento que yo vi en el solucionario, porque siempre trato de ver que se haga lo más rápido y lo más simple de todas las opciones que le dan de métodos de solución? Entonces, fíjese, yo puse aquí los 5 términos, porque me dice que se suma los 4 primeros términos y los 5 términos. Entonces, yo vi la fórmula que me decía que U5 es igual a S5 menos S4. Esto no va a encontrar en ningún lado, sino que por usted analizar esto se da cuenta que en verdad, si suma los 5 términos que le daría hasta acá y le resta la suma de los 4 términos, obviamente lo que va a tener es U sub 5. Y dicho esto, usted calcula U sub 5 rapidísimo, porque solo tiene que restar 65 menos 40 y le da que U sub 5 es 25. Hasta ahí, porque eso era lo que le pedía eh, que haya el valor de U sub 5. ¿Sí está claro? Chicos, preguntas, Sí, profe. dígame. Claro, ¿no? Ok, Sí, está aquí. dicho esto, ya se acabó este ejercicio porque era de 7 puntos. A mí me parece interesante por esto, por el hecho de que usted cuando le dicen progresión aritmética se quiere ir directamente a las fórmulas de
S sub n, es n, todo eso, ¿no? Que también se podría aplicar y de hecho en el solucionario sí aplican eso, pero se hace muy complicado. Si usted ve esto, es sumamente fácil bajo este esquema, ¿no? Ok, luego este ejercicio que vi que es el ejercicio 5 que también le elegí, porque a usted le dicen que le dan este triángulo. Ojo, que no es rectángulo, ¿no? Entonces le da que esto es raíz de 6, esto es 10, y le dice que el coseno del ángulo BAC, sería BAC es este, o sea, justamente este ángulo de aquí, es un quinto. Yo acá le puse coseno de A. Coseno de A es un quinto. Entonces, usted aquí va a tener luego que aplicar, si no me acuerdo, le pide haya el área del triángulo. Esa sería la pregunta y cuesta 6 puntos, ¿no? Pero usted dice, ¿cómo voy a encontrar el área del triángulo si yo tengo que, según la fórmula, es, que no le puse aquí, bueno, son un medio de la multiplicación de los lados adyacentes por el seno del ángulo, pero resulta que me da el coseno y yo no tengo el valor del seno acá. Entonces, siempre usted debería, cuando le dan un valor de coseno, como en este caso un quinto, planteese un triángulo triángulo rectángulo, ¿no? Donde usted, este sería el ángulo A, el coseno sería adyacente sobre hipotenusa, entonces usted va poniendo adyacente hipotenusa y luego aplica Pitágoras, que sería 25 menos 1, 24 raíz. Entonces ya tiene el cateto puesto. Dicho eso, usted ya puede sacar el seno de A, que en este caso sería raíz de 24 sobre 5. Si se da cuenta aquí, cuando multipliqué los lados adyacentes por el seno del ángulo comprendido, que es la fórmula que usted tiene en el cuadernillo de fórmulas, si se da cuenta que yo aquí ya puedo simplificar el 2 con el 2 con el 10, me queda 5, y resulta que aquí tengo raíz de 24 sobre 5, también se puede simplificar esto, multiplica 6 por 24 y oh sorpresa le da 144 y la raíz de 144 es 12. Entonces, fíjese que encontró el área del triángulo sin calculadora y es de 12. Entonces, la llave del ejercicio está en entender usted que por más que le den aquí el coseno, haciendo estos triángulos rectángulos enseguida puede sacar el valor de seno. Eso siempre va a funcionar. No sé si hay alguna pregunta de este, Explicarme chicos. otra vez, profe, cómo sacó el 24, o sea, raíz de 24. Ah, ¿por qué haces Pitágoras? Porque sería 5 al cuadrado es 25. Como es cateto, le restas del otro cateto al cuadrado. 25 menos 1 al cuadrado te da 24 y eso le deja Ok. raíz. Ajá, y mire, no hago ninguna operación más, o sea, le dejo así. Y al final, cuando ya simplifico el 5, entonces le multiplica 6 por 4 es 24, 6 por 2, 12 y 2, 14, 144. Y te prometo que si tú no te acuerdas cuál es la raíz de 144, le dejas así, te ponen bien igual. Pero ya, si te acuerdas, es 12 y ya está. Hay que poner las unidades, ¿no? Eso me estaba olvidando. Porque usted no puede dejar 12. ¿12 qué? Se supone que está hallando el área. Entonces, como tiene centímetros, tiene que poner centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Este ejercicio sí, le prometo que me voló igual la cabeza porque yo decía, le dan el desarrollo de este binomio, uno más k x elevado a la n, y resulta que le preguntan cuál es el valor de k y cuál es el valor de n. Entonces, como le están dando el desarrollo, fíjese que yo esta parte le copié del solucionario y yo le agregué lo que nosotros tenemos en el solucionario, que sería en el cuadernillo de fórmulas, que n combinación de r, en este caso sería 1 elevado a la n menos r y k x elevado a la r. Esa es la fórmula general que siempre usamos nosotros. Entonces, miren, qué interesante porque lo primero que yo debería entender, ah, aquí te plantea, esto también le copié yo del solucionario, porque me dice n combinación de 1 por k es igual a 12. Entonces, uno se pone a preguntar, ¿por qué se plantea esto?
Se supone que haces una comparación. Aquí tengo X y aquí tengo X. Entonces, ¿cuál es? O sea, para que esto sea verdad, voy a rayarle aquí para que se vea lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es que aquí tengo X y aquí tengo X también. Entonces, por eso hace la igualación. N combinación de uno K es 12, porque 12 tengo aquí. Y en cambio, N combinación de 2, como aquí está K cuadrado, X cuadrado, es directamente igual a 28. Entonces, estas dos, tanto esta como esta, son la llave para resolver los ejercicios. Ahora, usted en el cuadernillo de fórmula tiene esta fórmula, n combinación de r es r factorial, n menos r factorial. Entonces, lo primero que va a resolver es esto de aquí. Entonces, yo le puse aquí n combinación de uno, porque k, ya sé que eso va a quedar en la fórmula al final, ¿no? Como k es igual a 12, pero no sé qué término voy a sacar de aquí. Entonces, aplico la fórmula n factorial, 1 factorial, n menos 1 factorial. Resulta que si a este n factorial le desarrollo un poco, me quedaría n por n menos 1 factorial y el 1 factorial es 1, ¿no? Entonces ya se puede simplificar n menos 1 factorial con n menos 1 factorial y esto me queda como n. Entonces fíjese que la primera ecuación que obtengo de este dato es nk es igual a 12, pero igual tengo dos incógnitas. Entonces voy a la siguiente. N combinación de 2 es igual a 28. Entonces de aquí, fíjese que yo tengo que desarrollar esto, ¿no? N factorial, ahora tengo n menos 2 factorial. Entonces yo le voy bajando n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Ya llegué al que se va a simplificar. Y el 2 factorial es solo 2. Entonces simplifico el n menos 2 factorial y esto me decía que es igual a 28. Entonces usted ya tiene ya la ecuación, ¿no? ¿Cómo le queda? N por n menos 1 sobre 2 es igual a 28. Este 2 le pasa a multiplicar es 56. Y esta es la ecuación 2, que si le desarrollo sería n cuadrado menos n y esta 56 pasa al otro lado, siempre igualando a cero. No se olvide que esa es una de las cosas que yo he insistido a lo largo de todo este tiempo. Toda ecuación cuadrática se tiene que igualar a cero. Y ya tengo aquí. Fíjese aquí, hice algo, porque usted dice, ¿cómo se factoriza esto? Siempre va a ser el método más rápido, ¿no? Pero acuérdese que para factorizar, el método es, o sea, si aquí tiene este negativo, espérese, voy a usar si aquí tiene negativo, entonces usted pone dos paréntesis, comienza negativo, y luego hace menos por menos, da más, entonces el segundo es positivo. Dicho esto, como este es n cuadrado, entonces pone n y n, entonces son dos números que multiplicados le dan 56, pero restados le debe dar menos uno. Entonces busca los números. Aquí dice, o sea, supóngase que es un número más grande, le descompone. Y aquí tiene 8 por 7, porque no me acordaba. Entonces, ¿dónde pongo el 8? Siempre o sea, siempre de los dos números, como aquí me queda negativo, el mayor siempre le pongo aquí. Entonces ya tengo 8 y 7. Entonces yo veo que sí, todo calza, ¿no? 8 por 7 es 56 negativo y a su vez, si resto menos 8 más 7 me da menos n. Entonces está todo bien. De aquí saca que n es igual a 8 y 7 le desecha. Entonces ya tiene la primera incógnita que le decía cuál es el valor de n, que en este caso sería 8. Y esto le reemplazo en uno, sería 8 por k es igual a 12 y de aquí el 8 pasa a dividir, entonces k le queda 3 medios. ¿De acuerdo? No sé si en este hay alguna pregunta, chicos. Como no hacen preguntas, les voy a hacer yo preguntas. Ok, entonces,
Eso sería con Profe, respecto a este ejercicio. Dígame. ¿cómo, o sea, al final no me queda, o sea, no me quedó como que muy claro qué hizo al inicio para sacar el 28? Ah, O sea, es que yo decía que lo único que tienes que hacer es igualar lo que tienes, o sea, verás, este dato te dice, este es el desarrollo, ¿no es cierto? Está simplificado, pero también te pone, esto te digo que saque del solucionario, porque tú sabes que uno más kx elevado a la n, si vas aplicando el, la fórmula que tienes en el cuadernillo de fórmulas, te queda que el primero es uno a la n, que es uno mismo, por eso no le pone aquí uno a la n. Luego vas poniendo n combinación de uno, en este caso uno por kx, porque es uno a la n menos uno, entonces te queda así. Em, y luego si ya, perdón, aquí iba subiendo, ¿no? Uno a la cero, luego uno a la uno y luego uno a la 2 y así va subiendo. Entonces, este desarrollo se hace con el formulario. Entonces, lo que luego tú tienes que revisar es que el 12x se tiene que igualar con este término de aquí que también tiene x. Entonces, como que la x se simplifica y te queda que 12 es igual a n combinación de 1k es igual a 12. Ese sería el primer término. El siguiente también tienes que igualar este con este de aquí. Entonces, te das cuenta que aquí tienes k cuadrado, x cuadrado, y acá tienes 28 es igual a n combinación de 2. Y ese sería el otro término con el que tienes que resolver. Entonces, de esto decía, el primero resuelves con este método y el segundo resuelves con este método de aquí. No sé si quedó claro la pregunta. sí, o sea, Mm, sí, ya entendí. Ya, Gracias. ok. Realmente era bastante, para mi concepto, bastante difícil, pero miren cuánto vale, 6 puntos. Algo que le digo, si usted al inicio no le entiende, sáltese y luego regresa a ver si ya le plantea, ¿no? Ahora, este siguiente ejercicio que ya es en la sección B porque vale 17 puntos, tiene cosas interesantes porque lo primero es que le pone una tabla de datos acumulados, ¿no? Por intervalos. Y las primeras preguntas no son muy complicadas. Le dice que aquí una compañía de ballet presenta todos los años del Cascanueces. El año pasado hicieron un total de 60 actuaciones en su teatro, que tiene una capacidad máxima de 800 personas. Y en la siguiente tabla se muestra la frecuencia, ¿no? Entonces, número de entradas vendidas, em, y le hicieron en intervalos de 200 y van poniendo la frecuencia, ¿no? Y la primera pregunta que tiene aquí es ¿cuál es el valor de P? Entonces usted lo que tiene que hacer es como aquí es número de actuaciones y dice que son 60, pone 60 y aquí suma, yo hice 51 que sería la suma de estos tres términos más P es igual a 60, ¿no? Y de aquí saca que P vale 9. Entonces ya contestó la primera pregunta. Luego le dice escriba la clase modal. Aquí le pide clase modal porque obviamente no, usted busca la mayor frecuencia, que en este caso sería 30, y la clase modal es esto. Entonces tiene que contestar tal como está la clase modal, no es un solo valor. Entonces, hasta ahí no está difícil, teóricamente, ¿no? Luego le dice, esos mismos datos se presentan también en el siguiente diagrama de frecuencias acumuladas. Entonces le da una ojiva. Entonces, la pregunta es, utiliza la curva de frecuencias acumuladas para estimar primero la mediana del número de entradas vendidas, 600. Entonces, usted ya sabe, tiene aquí los 60 datos, le divide en dos, que sería 30, va acá y se da cuenta que es 600. Eso es lo que yo puse acá, ¿no? Luego le dice el número de actuaciones en las que se vendieron al menos 80% de las entradas. em, O sea, estime el número de actuaciones en las que se vendieron al menos el 80% de las entradas. Entonces,
el número de entradas vendidas, la capacidad era 800, ¿no? Entonces hace el 80% sería 0,8 por 800, le da 640 entradas. Entonces viene acá, ve que cada cajoncito es 20 unidades. Entonces 640 sería esto, y viene acá. Y el número, como dice, al menos tiene que ser de aquí para acá, que tiene 20. Entonces por eso se pone en 20 actuaciones. No sé. Ya. Entonces, tiene 20 actuaciones y esa es la pregunta que le hacía. Luego de eso, fíjese que este ejercicio comienza con un diagrama de frecuencias, tenemos 10 minutos, y luego hace una ojiva y luego se pasa a hacerles preguntas teóricas que son de muestra. Ahora verán, chicos, de muestra, en muestreo, básicamente en los contenidos de este año no hemos visto. Tengo consulté esto de tipos de muestreo. Hay muestreo no probabilístico, hay muestreo probabilístico. em, entonces, este le voy a pasar para que lo lea. De pronto le sirve para contestar alguna pregunta como estas, ¿no? Entonces, lo primero que le dices, indique una desventaja que la compañía le haga la encuesta solo al primer 5% de personas del público que salgan del teatro. Entonces, lo lógico es que esta es una muestra sesgada, porque del teatro pueden ir saliendo, digamos, van a salir los que están en la parte baja, que son los que pagan más, no la general, o sale primero la general. En cualquier caso sale sesgada y sale en un grupo específico. Entonces, eso es lo que tiene que usted poner ahí, como analizando, ¿no? Eh, Luego dice, describa brevemente cómo la compañía podría recoger la opinión del 5% del público utilizando el método de muestreo sistemático. El método de muestreo sistemático, lo primero que tengo que hacer es calcular la cantidad que voy a obtener como muestra, que en este caso sería el 5% de 800, que son el público que está ahí, son 40 muestras. La frecuencia de muestreo, porque es sistemático, entonces divide los 800 para 40 y le da 20. Entonces, usted elige una persona que salga y luego va contando cada 20 personas para llegar hasta completar las 40 muestras. Ese es el muestreo sistemático, ¿no? Y luego dice, indique qué método de muestreo se debería utilizar si queremos que la encuesta sea representativa del número de niños y del número de adultos. Entonces, por eso les puse este resumen de lo que son tipos de muestreo y ahí dice que se debería utilizar el muestreo por cuotas, ¿no? Porque en muestreo por cuotas se subdivide por subgrupos. Entonces, eh, usted ya puede, por ejemplo, de estas 40 puede decir 20 voy a mostrar en niños y 20 en adultos. Y así toma esto, dependiendo también del número de niños que haya. O sea, sí hay que considerar algunas cosas, pero se hace proporcionalmente. Pero la respuesta es solo esto, ¿de acuerdo? Sigue este ejercicio. Luego le pasa a hacer, en este caso, diagrama de caja. Usted va determinando aquí, ¿no? Los valores. Ahora, yo puse aquí el 25, 25, 25, porque eso representa el diagrama de caja. Hasta el cuartil uno que sería el 3, el 25%. Hasta la mediana, otro 25%. Hasta el cuartil, perdón, este es el uno, el 2 y el 3. Hasta el 3 del otro 25 y también el 25% hasta el valor máximo, ¿no? Entonces dice, estime el número de personas que gastaron entre 3 y 25 dólares. Fíjese, entre 3 y 25 dólares han gastado el 75%. Eso deduce usted de aquí. Entonces, y luego calcula el 75% de 36,000, porque decía que se vendieron 36,000 entradas. Resulta que son 27,000, ¿no? Esa es la pregunta. Luego dice, la mitad del público gastó menos de
A dólares, estima el valor de A. Entonces, usted sabe que la mitad del público se puede estimar con la mediana. Entonces, la mediana es 7. Entonces, A vale 7. Hasta ahí no hay mucho lío. Luego pregunta E, la compañía volverá a hacer 60 actuaciones y espera vender 17 entradas adicionales en cada actuación. Fíjese que este sí es un concepto de medidas de tendencia central, porque usted no tiene el valor de la mediana en ningún lado, pero ojo, usted en este diagrama de aquí calculó la mediana, que es 600. Y usted no tiene aquí un valor de la media, porque le, le pide la media, ¿no? Entonces, en ojiva se estima que la media estimada sería 600, porque esta es una medida de tendencia central. Entonces usted dice, la mediana del ojiva le estimo como media de 600 entradas. Y luego, ¿qué hace? Como dice que espera vender 17 entradas adicionales, la media esperada sería 600 más 17 y tendría 617. No hay cómo hacer ningún cálculo más de esto, ¿no? Es bastante sencillo si así aplica usted los conceptos de estimación. Luego le pregunta, indíquele qué efecto tendría de tener alguno este aumento en la venta de entradas sobre la varianza. La varianza no cambia. No se olvide que esto sí hicimos ejercicios donde se ve que si la media aumenta, la varianza no tiene por qué cambiar. Y eso es todo. No sé si de este ejercicio hay alguna pregunta. Profe, ¿hay alguna forma en la cual la varianza cambie? Cuando te dice que multiplicas la media o sea, si multiplicas la media por un valor, también ahí sí varía la varianza. ¿De acuerdo? Y eso tiene que revisar. Si es que en los cuatro pruebas que también les voy a resolver, la del 21 y 22, sale alguna pregunta de esto de una media multiplicada por un valor, entonces ahí seguramente estará estimada la varianza, ¿no? A ver, ya nos queda dos ejercicios y me queda solo 3 minutos. Ay, bueno, el ejercicio 8 tiene 15 puntos. El inconveniente que tiene es logaritmos. Y yo sé que ustedes aman los logaritmos. Entonces, fíjese, el logaritmo en este caso le da estas dos funciones, las dos funciones con logaritmos, ¿no? Indique la ecuación de la asíntota vertical de g de x. G de x es esta función. Entonces, yo aquí no puedo determinar cuál es la asíntota. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la asíntota? Igualo esto a 0 y saco que la asíntota es justamente 9 medios. Siempre es así. Y también puedo sacar el dominio, ¿no? Como aquí dice, x son mayores que 9 medios. Y esa sería la asíntota, x es igual a 9 medios. Pero en este caso, entonces tengo que aplicar propiedades de los logaritmos. Acuérdese, este 2 pasa a como exponente. Luego que ya tengo esto, ya puedo ponerles como división x cuadrado para d, igual a 0, porque eso es lo que se haría acá, y saca que la asíntota es 0. Punto. No tenía que hacer nada más. Por eso es valor tan bajo también. Dice, los gráficos de f de x y g de y se cortan en dos puntos distintos. Muestre que la intersección se cumple con esta ecuación. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene? F de x es esta y g de x ya le puse así, porque ya para qué pasó otra vez tiempo. Igual esas dos funciones, ya puedes, es como que simplificar los logaritmos, o lo lógico es que esto igual a esto, y de aquí el d pasa a multiplicar, igual a 0, ya demostró. Fácil, demuestra esto con esto. Luego yo siempre pongo aquí ax cuadrado más bx más c porque tengo que sacar a b y c para poder contestar la siguiente pregunta. Dice, a partir del anterior muestre que d cuadrado menos 9d es mayor que 0. ¿Qué tiene que aplicar? Discriminante, ¿no? Que quiere que sea mayor que 0. Entonces, como ya aquí tengo a, b y c y d, reemplazo los valores b al cuadrado menos 4ac, hago las operaciones, fíjese que me queda aquí esto. Saco factor común el 4 pasa a dividir y hace que esto de aquí va a ser mayor que 0. Y nada más. Se acabó esta pregunta.
La pregunta 3 es la complicada porque dice halla el intervalo de los posibles valores de D. Entonces, ¿cómo resuelve inecuaciones cuadráticas? Entonces, el método es sacar puntos críticos. Factorizo, saco D por D menos 9, puntos críticos D 0, D 9. Pongo 0 y 9 y como esto está positivo, vengo desde el infinito. Positivo, negativo, positivo. Siempre cumple eso. Entonces la solución va a ser D menores que 0 o D mayores que 9. O puede poner este intervalo de solución. O sea, si usted hace en inecuaciones que esto, siempre el valor de D cuadrado esté positivo, es súper fácil. Saca puntos críticos, hace esto y siempre va positivo, negativo, positivo. Y ya solucionó. Luego dice, la siguiente figura muestra los gráficos de F y de G. Entonces ya está aquí